Seguro. Buenas tardes, estimado maestro o doctor Frida Alvarado González, compañeros de la maestría en Derecho Penal, mención profesor penal de la Universidad Técnica Particular de Loja. Reciban un cordial saludo del grupo número 2, integrado por la doctora Gabriela Alejandra Arizaga Pérez, por la doctora Diana Estefanía Cabrera Muñoz y por el suscrito Vladimir Estiguar Betancourt Ranillo, quienes hemos desarrollado el trabajo que corresponde para esta actividad, el mismo que tiene por nombre los procedimientos penales del Ecuador, el debido proceso y poderes punitivos del Estado. Bien, al efecto y para desarrollar este tema, el grupo hemos creído importante revisar la normativa penal en el Ecuador y también la doctrina y normativa internacional que para el efecto existe. Y al efecto hemos podido compartir las ideas, contrastar las ideas y la información, y hemos desarrollado que la mejor forma para explicar este tema es en la forma que hemos acordado a través de una herramienta técnica, unas diapositivas y una exposición eh, simple y directa para el grupo de colegas abogados de la maestría y también para apreciación del maestro docente. Bien. Para el efecto, el Código Orgánico Integral Penal establece varios procedimientos dentro de aquellos. Tenemos el procedimiento ordinario. ¿Qué es el procedimiento ordinario? A todos los procedimientos penales en el Ecuador que rigen el Código Orgánico Integral Penal, habitualmente le precede a este proceso una investigación previa, que es una etapa preprocesal penal en la cual el fiscal, como titular de la acción penal, realiza la investigación para recabar indicios que le permitan presumir la existencia de un tipo penal o una conducta típica en materia penal y su responsable. En tal efecto, hay veces que se inicia con una instrucción fiscal también, cuando hablamos con delitos flagrantes, e inician con una audiencia de formulación de cargos o la audiencia de flagrancia. Bien, para el procedimiento ordinario específicamente nos vamos a regir ya en proceso penal. La misma tiene algunas fases. Tenemos la fase de instrucción fiscal, tenemos la fase de evaluación y preparatoria de juicio, la etapa de juicio y también tenemos la etapa de impugnación. Nos corresponde hablar de esta temática de la instrucción fiscal. Habitualmente en el proceso ordinario nos apertura la instrucción fiscal, misma que puede tener un plazo hasta de 90 días y en materia de tránsito es menor, 45 días. Eh, la instrucción fiscal es un momento dentro del proceso penal donde se da inicio al proceso penal ordinario y habitualmente es posterior a la formulación de cargos, en la cual tanto el procesado como o la acusación particular, si es que lo existe, y el titular de la acción penal harán diligencias o impulsos con el fin de recabar información de cargo y de descargo también, a través de los medios que establece el Código Orgánico Integral Penal. Fiscalía, que es el titular de la acción penal y que consta como titular tiene el poder en la instrucción fiscal, una vez que agotado el plazo que manifestó ante el juez y el juez lo concedió para el decurso de la instrucción fiscal, declara mediante un impulso fiscal, una providencia de sustanciación, declara la culminación o el cierre de la etapa de instrucción fiscal, en la cual manifestará también si es que emite algún tipo de dictamen acusatorio, absolutorio o abstentivo, que la doctrina así lo manifiesta. Y nuestro Código Orgánico Integral Penal lo ha determinado en forma muy clara. Hablando del dictamen acusatorio, el fiscal, como titular de la acción penal, solicita al juez de garantías penales, a CUO, que corresponde,
día y hora para la evaluación, para la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio, en la cual precisamente esta audiencia, que correspondería una etapa más del proceso, tiene como fin, primero, el saneamiento de los vicios que pudieran existir dentro del proceso y que podrían ocasionar la nulidad del proceso penal. Tiene un primer momento de subsanación y el siguiente parte es la exposición y defensa, digamos, de sustentación del dictamen acusatorio por parte del fiscal, en la cual hará en la forma que establece el Código Orgánico Integral Penal y la forma que lo puso en conocimiento del juez penal y que lo conocieron los sujetos procesales. Una vez que el fiscal hace la acusación, el juez a las partes manifiesta el anuncio de los medios probatorios que utilizarán en la etapa de juicio. En forma muy clara concede la palabra en la cual los sujetos procesales harán el anuncio de los medios probatorios y también la norma penal establece que emitirán la lista de los testigos o la nómina de los testigos que rendirán testimonio, con la cual se hará la prueba testimonial. En efecto, si bien es cierto, el Código Orgánico Integral Penal no establece la forma cómo debe hacerse el anuncio de las pruebas, habitualmente se estila hacerlo en forma oral en la audiencia y ponerlo por escrito en su totalidad, por escrito en la audiencia para que con el fin de que el juez de garantías penales corra traslado a las partes y tengan conocimiento de el anuncio de los medios probatorios, para que puedan ejercer efectivamente un principio básico que es el principio de la contradicción, en el cual el juez mismo, en la forma como dirige el proceso penal, les dará la palabra en su momento para que existan las objeciones, las impugnaciones o las exclusiones de la prueba que consideren que no se ha actuado en la forma que establece el Código Orgánico Integral Penal y la Constitución de la República. En ese sentido, esta etapa culmina con la emisión de un auto de llamamiento a juicio o un auto eh, un auto de sobreseimiento, total o provisional, así lo establece el Código Orgánico Integral Penal. Habitualmente, cuando el fiscal ejerce la acción penal, él sí determina en forma clara si podría existir o no los indicios de una responsabilidad penal en base a una conducta típica que ha identificado. Habitualmente, el juez penal lo que hace es revisar en su calidad de juez garantista la existencia de los indicios de que existe en realidad la probabilidad de la existencia de un delito penal y que se han cumplido todos los principios y garantías del debido proceso, el cual ahí emite un auto de llamamiento a juicio, con el cual el procedimiento en su totalidad será remitido a un tribunal penal que se conformará en base al sorteo correspondiente, con la cual inicia la siguiente parte de la etapa de juicio. En la etapa de juicio, en igual manera, una vez conformado el tribunal penal, pone en conocimiento de los sujetos procesales la conformación del tribunal penal, la recepción del proceso, el conocimiento de los jueces que conforman el tribunal y señalan el día y hora para la audiencia de juicio. En esta etapa es la más importante a mi criterio del proceso penal, pues se va a regir bajo el principio de oralidad, de publicidad, de concentración y sobre todo de contradicción, en el cual se va a garantizar el debido proceso y sobre todo el derecho a la defensa de los sujetos procesales. Y con eso, el Tribunal Penal emite su sentencia motivada eh, en legal y debida forma y los sujetos procesales, de acuerdo al resultado, tienen la opción de acceder a la fase de impugnación para que opere en su favor un recurso de apelación y de igual forma, una vez que la sala provincial o la sala de alzada aboque conocimiento, también nos llaman a una audiencia de apelación en la cual se sustentan las razones jurídicas y fácticas de la apelación y este procedimiento ordinario también tiene la posibilidad de ir una casación, en la cual los jueces nacionales
valorará si procede o no la casación en base a los fundamentos que las partes hayan alegado. Bien, con eso termina el procedimiento ordinario. También parte del proceso penal corresponde al procedimiento abreviado. Es otro procedimiento más que el Código Orgánico Integral Penal contempla. Este procedimiento abreviado es mucho más simple que el ordinario. ¿Cuál es el objetivo de este? Es la eficiencia, la celeridad del proceso penal. ¿Con quién se tramita este procedimiento abreviado? El fiscal lo tramita ante el juez de garantías penales que corresponde, que ha sido es una forma de resolución del conflicto de materia penal de manera rápida y eficiente. Tiene una particularidad que procede únicamente en delitos que han sido sancionados en el Código Orgánico Integral Penal con 5 a 10 años de privación de la libertad. Tiene la característica de que puede producir que se reduzca la carga laboral de los tribunales de garantías penales y así lograr una justicia más rápida y eficiente. Tiene como característica también que el fiscal y el procesado se ponen de acuerdo en dos cosas. Primero, en realizar el proceso penal abreviado y negociar o conciliar en la pena. Ese es el procedimiento abreviado. También corresponde otro procedimiento en materia penal, procedimiento directo. Ese tiene una particularidad. Este procedimiento directo aplica con delitos sancionados hasta 5 años. Procede en delitos flagrantes y contra la propiedad y se sanciona con hasta 30 revoluciones básicas unificadas. Por consiguiente, no aplican los demás delitos que se violen asuntos públicos o nacionales o delitos contra la vida e integridad. Es muy concreto este procedimiento. ¿Ante quién se lo tramita? Se lo tramita, lo conoce y lo resuelve el juez de garantías penales de primera instancia. Tiene como particularidad que fijada la fecha de la audiencia, se suspenderá una sola vez esta audiencia. Y efecto de esta corresponde a que el juez penal, juez de garantías penales, emita en contra del procesado una orden de detención que garantizará su comparecencia al juicio y la inmediación en el procedimiento. Corresponde también a un mecanismo para acelerar la resolución de casos, generalmente en delitos, digamos, no tan graves como los que he manifestado, sancionados con pena de hasta 5 años de privación de la libertad. También tenemos el procedimiento expedito. Este procedimiento expedito ha sido concebido en el Código Orgánico Integral Penal para algunos trámites. Y entre esos se aplica a casos de las infracciones de menores, de las contravenciones de tránsito, de las contravenciones penales, de violencia intrafamiliar. Se juzga a petición de parte, tiene una particular anuncio de prueba hasta 3 días antes de la audiencia. Y si es que el juez de garantías penales, que en materia especial evidencia la posible existencia de un delito penal, remite autos a la fiscalía para que se inicie la investigación correspondiente y dar lugar al proceso que él determinar en la investigación. También como parte de los procedimientos penales en el ADOR tenemos el procedimiento por el ejercicio de la acción penal privada. ¿Y qué aplica? Aplica únicamente para los delitos de calumnia, usurpación, estupro, lesiones que generen incapacidad o enfermedad hasta 30 días, con excepción de los casos de violencia contra la mujer y el núcleo familiar y los delitos contra los animales que forman parte del ámbito para el manejo de la fauna urbana. Es decir, los delitos que comúnmente los abogados lo conocemos como querella, se van a sustanciar en procedimiento de acción privada. En este procedimiento cabe recalcar una particularidad es que existe a petición de parte y no existe intervención de la Fiscalía General del Estado. También quiero tratar el tema del debido proceso. El debido proceso en materia penal, en todos los procedimientos penales, deben regirse a principios fundamentales del derecho penal internacional incluso, que tiene como fin garantizar la justicia, el respeto y la inviolabilidad de los derechos humanos de los procesados y los intervinientes en el proceso penal, incluso de la víctima, con más razón. El
el debido proceso penal también tiene garantías dentro del debido proceso penal. ¿Cuáles son esas garantías que habitualmente dentro del proceso penal las vemos? Es primero la presunción de inocencia, el principio de legalidad, el principio de proporcionalidad, que es muy importante. Actualmente hemos visto en el tema tema de las contravenciones de tránsito, que la Corte ha emitido un pronunciamiento en el cual ya no se puede privar de la libertad a un conductor en materia de tránsito que ha infringido los rangos moderados de velocidad, con lo cual manifiesta que es una sanción desproporcionada con respecto a la conducta punible. La Corte en su sabiduría ha sabido manifestar y creo que el común de las personas estamos de acuerdo que es una medida desproporcionada. El derecho a la defensa que es la garantía que el Estado ecuatoriano otorga en el debido proceso para que cualquier procesado se defienda en la forma que establece el artículo 76.7 de la Constitución de la República y el 77 específicamente en materia penal. Dice, también tenemos el principio de favorabilidad, es muy importante, de la duda favorable al reo, el principio indubio pro reo, el principio de concentración, sobre todo cuando hablamos de los procedimientos que no son ordinarios, el principio de contradicción en todos los procedimientos y el principio de objetividad, que va dado para la intervención de Fiscalía General del Estado y la resolución oportunamente de los jueces. En ese sentido, es necesario que podamos nosotros identificar los poderes punitivos del Estado. El poder, ¿cómo se hace el poder punitivo del Estado? El poder punitivo del Estado es la potestad de sancionar cualquier conducta que vaya contra el ordenamiento jurídico en materia penal. Es decir, solo se pueden sancionar penalmente las conductas típicas que expresamente constan como tales en el Código Orgánico Integral Penal y tienen como fin mantener el orden y proteger los derechos que se trastorna también en el jus puniendi. Jus puniendi, disculpe una falta de ortografía, jus puniendi. El jus puniendi es la potestad punitiva que el Estado ecuatoriano ha concedido a la Fiscalía General del Estado para hacer la excitativa fiscal, el impulso para tratar primero de proteger a las víctimas, como particulares ofendidos y al Estado como tal, como parte ofendida por el cometimiento de una conducta antidirectiva. Es decir, Fiscalía General del Estado tiene todo el respaldo del Estado ecuatoriano para hacer la pesquisa en las investigaciones penales y los procesos penales para determinar la existencia de conductas típicas punibles en materia penal de sus responsables, llevarlos al tribunal penal y a fin de que el tribunal penal de la función judicial sea quien establezca en base a lo que ha sucedido en el proceso y verifique la destrucción del principio de inocencia que gozan todas las personas y por tanto el Tribunal Penal sancionará bajo los principios de proporcionalidad en base al principio de legalidad en cada tipo penal la sanción de privación de libertad y otro tipo de sanciones que establecen los delitos en el Código Orgánico Integral Penal. En ese sentido, maestro, doctor Freddy Alvarado González, compañeros de la maestría, hemos realizado nuestra exposición de lo que nos ha tocado, los procedimientos penales en El Salvador y el debido proceso y poderes punitivos del Estado. Agradezco mucho su atención. Buenas tardes.